Buenas tardes, querida familia, amigos, hermanos, bienvenidos a una semana más de nuestro ya habitual y tradicional jueves de Romanos, aunque hoy, como algunos ya lo saben, haremos una excepción y tendremos una dinámica especial. Pero bueno, antes que nada, vamos a orar ahí en tu lugar, donde quiera que estés. Ya lo saben, excepto si van manejando, díganle conmigo: Señor, te doy gracias en esta tarde, en algunos lugares ya es noche, porque tú nos permites estar reunidos a la distancia, pero unidos en un mismo sentir, con un mismo espíritu, que es aprender más de tu palabra, Señor. Te pedimos que este tiempo sea de bendición, de edificación, que nunca el conocimiento adquirido nos envanezca, sino que siempre nos edifique, que recordemos que el conocimiento sin amor, 1 Corintios 8:1, envanece, y que tú nos guardes de ser como los fariseos, Señor, que utilizaban lo que sabían para su propia vanidad y vanagloria, que al contrario, como Santiago nos enseñó, seamos no solo oidores, sino también hacedores, y que el conocimiento, Padre, nos edifique, nos bendiga. Pedimos tu dirección, Espíritu Santo de Dios, en esta hora, que todo estorbo, toda barrera, todo tipo de opresión sea quitado del medio y seamos guiados únicamente bajo tu influencia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias. Amén. Y bueno, les mando antes que nada saludos desde aquí, esperando que se encuentren bien. Yo tiene ya muchos meses que tengo ganas de tener un tiempo, que de hecho una de las propuestas con el equipo de media de nuestra congregación era que de forma sistemática cada semana tuviéramos como algún tiempo especial, algún programa. Hemos pensado llamarle un shot con el pastor o doble expreso recargado. Luego creo que se iba a llamar la hora Uyuyuya Yaya, y en fin, fueron varias las ideas y a fin de cuentas no hemos hecho nada. Pero bueno, preguntan cómo convertir al marido y a los hijos, y ponen una carita en la que yo no sé si lo está diciendo en serio o de broma, pero bueno, si es en serio, nosotros no podemos convertir a nadie. El que convence al mundo de pecado, la Biblia dice que es el Espíritu Santo, y nuestra chamba es predicarles la palabra y orar por ellos y esperar que Dios haga en su tiempo su trabajo en sus corazones. No es nuestra labor. Jesús dijo: vayan y hagan discípulos, vayan y prediquen la palabra, pero entendamos que aún a Jesús mismo hubo gente que lo rechazó. ¿Qué es lo que yo te recomiendo? Que si ellos al día de hoy no creen, tú no rompas la relación, que te mantengas orando por ellos, que si te permiten predicar, les prediques, pero que si te dicen no quiero escucharte, respete su voluntad, porque Jesús dijo que la palabra no entra a fuerzas. Vayan y prediquen, donde no les reciban, sacúdanse los pies y váyanse después a otra ciudad. Y también enseñó, ¿verdad?, un pasaje que ha sido muy mal interpretado: no den lo santo a los perros ni las perlas a los cerdos, que no está refiriéndose a la gente incrédula como cerdos en un sentido despectivo, sino que es una analogía en la que el perro no valora lo santo, el cerdo no sabe lo que es sagrado, lo que es valioso, y lo que Jesús está enseñando es esto, ¿verdad? Alguien que no valora la palabra, pues bueno, no se la des, y limítate a orar por esta persona y predícale con tu testimonio. Pedro incluso le enseña a mujeres casadas con maridos no creyentes que su testimonio, su buena conducta respetuosa, sin emitir una sola palabra, muchas veces tendrá el poder de llevar a sus maridos a los pies de Cristo. Yo puedo contarte, en mi familia, pues bueno, mi mamá muchos años vio como ninguno de nosotros seguíamos al Señor y oraba por nosotros y creyó en la promesa de Dios, y poco a poco pues Dios fue haciendo su obra en el corazón de cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que hacen muchas veces los familiares? Que rompen la relación. No quieres creer, incrédulo, al infierno, y le deja de hablar, y es un grave error. Tienes que mantener la relación, tener una relación, comunicarte sin contaminarte con ellos, pero dentro de los límites de lo correcto, compartir tiempo con ellos para que el día que necesiten ayuda sepan que pueden acudir a ti. Porque si tú rompes la relación cuando necesiten ayuda, pues ¿con quién crees que van a ir? ¿Con Barney o con Winnie Pooh? No, ¿verdad? Van a ir con malas influencias y van a terminar peor. Entonces es importante con la familia mantener una buena relación sin corromperte, testificando con tu vida, manteniéndote en oración. Lo resumo en esto: para que a través de tu vida ellos vean la obra de Dios y el día que necesiten ayuda sepan que hay un canal abierto hacia ti. Por ahí la siguiente pregunta era resumir brevemente cómo fuimos predestinados, justificados, redimidos. Pues bueno, de eso ha tratado toda la carta a los Romanos. Tendría que poderme a predicar prácticamente todos Romanos, ¿verdad? Pero recientemente veíamos este orden en Romanos capítulo 8, donde la Biblia dice que antes de cualquier cosa fue el preconocimiento. Dice Romanos 8:29, que a los que antes conoció, también los predestinó
y el 30 dice que a los que predestinó llamó, y a los que llamó justificó, y a los que justificó glorificó. Todo esto es algo que ya está hecho en el tiempo de Dios, y el primer evento en este orden es el preconocimiento. Antes de la predestinación es el preconocimiento. Dios, que sabe todo en su tiempo antes de crearnos, ¿verdad? Sabía quién había de creer, quién no había de creer, y entonces Él, en su soberanía, pues llevó a cabo su plan en su tiempo, fuera de los límites del tiempo del ser humano. Ya explicamos que predestinar no es que dijo, te creo y voy a hacer que tú creas para salvarte, y a ti te creé para destruirte, y te voy a crear sin la capacidad de creer, sino que más bien Él predeterminó nuestro destino, pero todo esto en su preconocimiento. Les recomiendo mucho los mensajes anteriores. Preguntan si la salvación se pierde. No, la salvación no se pierde, porque de entrada no es algo que podamos ganar. Si no lo puedo ganar, tampoco lo puedo perder. Si se perdiera, sería por obras, no sería por fe y no sería por gracia. Efesios 2, del 8 al 10, dice que por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no de nosotros, porque es un don de Dios, y la Biblia aclara, no por obras, para que nadie, absolutamente nadie, se gloríe. Por ahí hay 2, 3 pasajes polémicos, pero todos tienen respuesta. Sin embargo, en contra de esos 2 o 3 pasajes dudosos, hay decenas de pasajes que nos hablan acerca de la seguridad de la salvación. Mucha gente tiene la duda porque, con justa razón, han sido principalmente los católicos quienes nos señalan y dicen, qué fácil para el cristiano, ¿no? Hago una confesión de fe, sigo viviendo como el anticristo y ya soy salvo. Y tenemos que entender que quien vive de esta forma no es que dejó de ser salvo, sino que lo más probable es que nunca lo fue. La Biblia dice que hay muchos que salieron de nosotros, pero que no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Entonces, cuando alguien se aparta y nunca vuelve, no es que dejó de ser salvo, sino que simplemente fue a la iglesia por emociones, por conveniencia, porque se sintió bien, pero nunca hubo una convicción. Cuando hay una convicción y recibes al Espíritu Santo, aun cuando tú te apartas de Dios y estás pecando, hay dolor y tristeza en tu corazón, y esa tristeza tarde o temprano te va a redarguir a volver nuevamente a casa. Entonces, no hay un pasaje donde la Biblia nos diga que la salvación se puede perder, y los pasajes que llegan a citar, te digo, los sacan de contexto, como este famoso, ocupaos de vuestra salvación. No dice trabajen por su salvación, dice ocupaos en vuestra salvación. No es trabajar por alcanzar un estado, sino más bien trabajar dentro del estado en el cual yo ya me encuentro. Les recomiendo mucho, si tienen duda, una serie que deben encontrar por ahí en internet de 13 conferencias, son 13 horas de enseñanzas del doctor Armando Albucín, que se llama La seguridad de la salvación, donde, valga la redundancia, estoy seguro que quedarán seguros de su salvación y no habrá ninguna duda, porque ahí se aclaran todos los pasajes dudosos, ¿verdad? Dice Michelle Montejanos, si se tiene que registrar en algún lugar para presentar a sus 2 hijos, imagino que habla del siguiente domingo, que es segundo domingo de mes, que tenemos en la congregación presentación de niños. Únicamente tienen que llegar, informarle a los edecanes, ellos a nosotros, y de esa manera ya es más que suficiente. Siguiente pregunta de Adriana Martínez es, pastor, si falleció una persona no estando en Cristo, ¿qué palabra de aliento se le puede dar a la familia? ¿Sirve orar por esa alma o ya estoy pecando por juzgar? No sirve orar por esa alma, porque la Biblia dice en Hebreos 6:27 que es necesario que el hombre muera una sola vez, y después de esto el juicio. Sea lo que sea que vaya a pasar, sucede inmediatamente después de nuestra muerte. No hay tal cosa como un tiempo intermedio en el limbo o en el purgatorio o en nada por el estilo. Jesús le dijo al ladrón al lado de la cruz del Calvario, hoy estarás conmigo en el paraíso, no mañana ni en 40 días después de rosarios, ni nada por el estilo. ¿Qué palabras se les puede dar? Simplemente decirles que Dios es un Dios justo, que no va a hacer nada que es injusto, y que descansen en que se va a hacer la voluntad de Dios. No podemos mentirles y decirles, seguramente al final creyó, aunque probablemente sí, solamente Dios lo sabe. Y como justamente no lo sabemos, no podemos más que ser honestos y decir, descansa en que la decisión esté en las manos de un Dios justo, soberano, sabio, misericordioso, que pues va a hacer lo que tenga que hacer. Y en vez de atormentarte con lo que está pasando con esa persona, más bien pues tú recapacita en que esta es una
un recordatorio de que no somos eternos y que sea una buena oportunidad para entregarle nuestra vida a Cristo. Y creo que le puedes decir, mira, no sabes dónde está esa persona, pero si por alguna razón está en la presencia de Dios y tú no te entregas a Él, lo que sí seguro es que no le vas a ver. Entonces, si quieres tener alguna probabilidad de posiblemente verle, pues tienes que entregarte a Él y pedirle perdón para recibir la vida eterna, porque de lo contrario, aunque se haya salvado, si tú no te salvas, de nada va a servir que la otra persona se haya salvado, ¿verdad? Dice, ¿me puedo casar con un hombre divorciado? Soy sierva del Dios Altísimo. Bueno, la Biblia permite esto cuando hay tres situaciones. Número uno, él se divorció sin conocer de Cristo. Dios dice en el libro de los Hechos, no recuerdo dónde, pero lee todo Hechos hasta que lo encuentres, habiendo pasado los tiempos de nuestra ignorancia, manda ahora a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Los tiempos en ignorancia quedaron atrás. Entonces probablemente alguien sin estar en Cristo tomó decisiones incorrectas y ahora en Cristo está arrepentido, es nueva criatura y hay una nueva oportunidad. Si a él lo engañaron o a él lo abandonaron, bíblicamente también tiene el derecho de quedar en libertad y volver a iniciar en este sentido su vida. Si es un hombre que estando en Cristo, pues bueno, adulteró o algo por el estilo, él más bien pues se tiene que arrepentir delante de Dios y en ese caso pues yo les recomendaría que acudan con su pastor local a platicar más a fondo acerca del asunto. Ok, siguiente pregunta. Cusi Villaorduña es, cuando Cristo murió en la cruz y le dijo al ladrón que estaba al lado que estaría con él en el paraíso, ese mismo día le dijo a María Magdalena cuando resucitó al tercer día, no me toques porque aún no he subido a mi Padre que está en los cielos. Hay que entender que la palabra paraíso era utilizada en el Antiguo Testamento para hablar de ese lugar que estaba separado del lugar de los muertos, del Sheol. Recuerda la historia del rico y de Lázaro, el mendigo. Esta no es una parábola. Los que quieren negar el infierno dicen que es una parábola, como los testigos de Jehová, pero no tiene características ni rasgos de parábola. Es una historia de la vida real. Y en ese lugar donde estaba Abraham, con los que estaban a la espera de ser redimidos y elevados a la presencia de Dios, al cielo, lo cual ocurrió cuando Cristo resucita, más bien cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, ese lugar se le llamaba el paraíso. Entonces le dice, cierto digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, y Jesús baja, dice Efesios que llevó cautiva la cautividad, los lleva a la presencia de Dios, y esto es distinto cuando se aparece a María Magdalena, que era en la tierra, antes de ascender a los cielos, al reino de los cielos. Entonces a veces la gente piensa que el paraíso se refiere a la vida eterna, al reino de los cielos. De hecho, cuando alguien muere, actualmente no va al lugar donde estaremos por siempre. Nos vamos a algo que se le conoce entre los teólogos como el estado intermedio, porque donde estaremos por siempre no es el cielo, es la tierra. Y ahí está en la serie que prontamente te voy a recomendar, ¿verdad? Ya tengo los audios, pero por una u otra cosa no los he sacado, de si nos reconoceremos en el cielo, pero la Biblia dice que se van a unir los cielos a la tierra, desciende la nueva Jerusalén a la tierra, y hay más de 10 veces que la Biblia dice que promete que los justos heredarán la tierra, no esta tierra contaminada y podrida, sino por supuesto que restaurada por el Señor, pero muchos piensan como que ya alguien muere y va a las nubes a tocar su arpa, a eso le llama paraíso, pero eso no era el paraíso. Y cuando alguien muere actualmente, se va al cielo, al estado intermedio, pero no al lugar definitivo donde pasaremos toda la eternidad en la presencia de Dios. Pregunta alguien que su esposo le habla de la privacidad de sus redes y correos, que no tiene acceso a nada, que si es la actitud de un creyente. Privacidad conmigo que soy su esposa. En mi serie de Stream Makeover, Reconstrucción Total de la Familia, hay un tema que se llama el peligro de las redes sociales en la familia, donde explicamos que por supuesto que esto no es correcto. Cuando alguien dice, es que en mi privacidad, brother, ni que fueras agente de la CIA o del FBI o de lo que sea, ¿verdad? Como privacidad con la persona con la que compartes la misma cama. Es muy duro y esto ha provocado pleitos y por lo mismo molestia de algunos hermanos en contra de mi persona, pero pues tenemos que hablar la verdad y yo se los dije abiertamente. Si tu pareja anda de misteriosa con sus correos, con sus redes, definitivamente te está engañando, o sea, pero lo digo así de tranquilo y de aventurado como suena porque no hay otra explicación.
Ahora, no quiero decir que ya consumó un adulterio físico, probablemente es pornografía, a lo mejor son mensajes inadecuados, pero de que está viendo o escribiendo o planeando algo incorrecto, lo está haciendo, porque si no, dice Pablo, somos cartas abiertas a los hombres, somos una sola carne, y yo les he compartido en casa. Mi esposa sabe todas las contraseñas de mis correos y cuentas, y yo las de ella, y no por un tema de celos, de desconfianza, sino que a veces yo tengo que entrar a mandar un correo de su correo al mío, y de repente a buscar una foto de su teléfono, un video que ella tomó de nuestra hija y mandarlo al mío, y no hay ningún problema, y viceversa. Y toma mi teléfono, a veces y se lo lleva horas porque no sé qué cosa hace para leer unos versículos de un teléfono y grabarlos en otro. Y dice Primera de Pancho 10:12 que el que nada debe, nada teme, ¿verdad? Entonces yo sí recomendaría que en amor pues se confronte a aquella persona que si es cristiana, su pastor hable con él y que le diga que eso no es la actitud de un creyente, que la actitud de un creyente es arrepentirse de cualquier cosa que esté ocultando, porque no hay nada oculto que no haya de manifestarse, ni encubierto que no haya de salir a la luz, que se ponga a cuentas con Dios, que se arrepienta y que comience a ser una carta abierta, y que esto sea el medio para el cual pues él ponga su vida en orden delante de Dios, porque si no es esta la razón, pues ¿por qué privacidad? ¿No? O sea, seamos honestos, entre esposos, pues ¿cuál es la otra posible razón? Entonces definitivamente ahí algo no está bien, perdón. La siguiente pregunta que me aparece aquí dice: Pastor, mi mamá falleció hace 6 meses, se fue reconciliándose con Dios. Quisiera saber si ella nos ve a nosotros, sus hijos, o tiene conciencia de lo que pasa aquí en la tierra. Y la respuesta a esta pregunta es que los que están en ese estado intermedio sí están conscientes de lo que está pasando en la tierra, lo cual no significa que nos estén espiando desde el cielo. Aunque pudieran hacerlo, ¿a quién le va a interesar, estando en la presencia de Dios, rodeado de la gloria de Dios, andar viendo lo que pasa en la tierra? Es como estar en un viaje en Europa y meterte a ver todo el día las noticias de lo que está pasando en México, ¿no? Pero ¿cómo sabemos que sí están enterados? Porque cuando en el Apocalipsis recibe Juan la revelación, ahí hay varios pasajes que nos muestran esto. En uno de ellos él ve a los mártires clamando: Señor, santo, justo y verdadero, ¿hasta cuándo vengarás nuestra sangre y la de los que moran en la tierra? Esta gente estaba consciente que estaba en el cielo porque había sido martirizada, y esta gente estaba consciente de lo que estaba pasando en la tierra. ¿Hasta cuándo vengarás nuestra sangre y la de los que moran en la tierra? Cuando el Señor vence al anticristo, Juan dice que hubo un gozo en los cielos, ¿verdad? Entonces vemos en todo el Apocalipsis que cuando se habla de la gente que está presente en ese estado intermedio, estaba al tanto de lo que estaba pasando en la tierra. Es absurdo pensar que estuvimos en la tierra anhelando que Dios cumpliera su plan, y llegamos al cielo y se nos olvida por completo de lo que ha de ejecutar. En el cielo seguiremos al tanto de cómo van avanzando los tiempos y de lo que Dios está haciendo. De eso a creer que está nuestra abuelita ahí espiándonos, hay una gran diferencia, ¿verdad? La Biblia no dice claramente ni que lo está haciendo ni que no lo está haciendo, pero yo te lo voy a explicar con otro ejemplo. Cuando tú te metes en oración en la presencia de Dios, se te olvida que el mundo existe a tu alrededor, ¿o no es así? Que te has metido en oración por un problema y de repente Dios te llena tanto que ya dices, ya que se caiga el mundo a pedazos, ya no te importa, porque lo único que te interesa es seguir en esa comunión con Dios adorándole. Imagínate quién en la presencia plena de Dios va a decirle: aguántame tantito, voy a echarle una mirada allá abajo a lo que pasa en la tierra. Definitivamente, aunque pudieran hacerlo, no les interesaría. Están llenos del Señor, plenos en Él, pero sí están al tanto de lo que está pasando en la tierra. Si estamos ya en los últimos tiempos, pregunta Víker Balavi, ¿ya Jesús viene por su iglesia por lo que está pasando en el mundo? Pues muchos creemos que sí, ¿verdad? Y lo único que te puedo decir es que algunos dicen, bueno, desde hace décadas dicen que ya son los últimos tiempos, aunque hay muchas cosas que vemos actualmente que no veíamos hace muchos años, pero lo importante es que estemos nosotros como las 10 vírgenes, que solamente la mitad estaba con las lámparas encendidas. Mis hermanos, tú y yo tenemos que ocuparnos en vez de preocuparnos, que si ya viene o no viene, a lo mejor es mañana, a lo mejor son 5 años, a lo mejor es más. Es algo que solo Dios sabe, pero nuestra chamba es mantener la lámpara encendida. Y bueno, la siguiente pregunta: la salvación no se pierde, mencionan ahí, las obras siguen en el cielo.
Pregunta Jacqueline Muñoz si se puede ir a otra iglesia, si en la que ya no estamos edificándonos porque siempre predican los mismos temas. Y mucha gente tiene esta duda, oye, ¿cuándo me tengo que cambiar de iglesia? Y a muchos los amenaza, ¿no? Aquí naciste, aquí te bautizaste, aquí te casaste y aquí te vamos a enterrar. Y si te vas estás en rebeldía, y hay quien me ha contado, y pierdes la bendición, como si la bendición viniera de la iglesia y no de Dios. Como si la unción viniera del pastor y no del Espíritu Santo que nos unge, 1 Corintios 12. La Biblia dice en Efesios 4 del 11 en adelante que Dios pone a los 5 ministerios de liderazgo, apóstoles, pastores, maestros, profetas y evangelistas para las siguientes 2 finalidades. Dice, para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo que es la iglesia. De modo que la respuesta a la pregunta ¿en dónde me tengo que congregar? Es muy sencilla, en donde esté siendo perfeccionado para la obra del ministerio y donde esté siendo edificado. Si llega el punto, como me preguntaban hace unos segundos, no recuerdo el nombre, donde ya no estoy siendo edificado, tienes un argumento totalmente válido bíblicamente para cambiarte. De hecho, no solo un argumento, tienes la obligación, porque ya no se está cumpliendo en tu vida el propósito de la iglesia. Ahora, si no se está cumpliendo porque tú andas en rebeldía, porque no te disipulas, porque entras de mala gana a los estudios, ¿verdad? Tienes que analizar tu corazón. Si es un tema de que el pastor no me saludó, me cae mal, aquí no hay amor, no es correcto. Pero si es un tema de que, ¿sabes qué? Voy con toda la disposición, pero ya no estoy creciendo. Inclusive puede pasar que digas, amo a mis líderes, pero ya no estoy creciendo, estoy estancado, no estoy siendo perfeccionado para el ministerio, no estoy creciendo en mi nivel espiritual. Pues no es que seas mala onda, es que tanto tú como el pastor tienen que entender que ni tú eres dueño del pastor ni el pastor dueño de las ovejas. Y las ovejas tienen que entender que a veces Dios nos llama a otro lugar. Y también el pastor tiene que entender que a veces Dios llama a las ovejas a otros lugares. Y hay tiempos para todo. Y yo te puedo decir que es algo que no digo de la boca para afuera. No sé si por ahí haya algunos hermanos y amigos míos que de repente se fueron a otra iglesia y yo los seguía viendo, tomando el café, platicando con ellos y me gozaba de escuchar cómo Dios los estaba usando en otros lados. Y algunos volvieron y otros no, y no pasa nada. Mientras sea por esta razón y no berrinches personales, gloria a Dios, que esté siendo edificado. Y si el pastor realmente es pastor, se va a gozar y va a decir, bueno, pues gracias a Dios porque se cumplió en tu vida el propósito de Dios a través de mi ministerio durante un tiempo, pero ahora Dios lo quiere cumplir en otro lugar. Recuerden que no es algo el que siembra ni el que recoge, sino Dios que da el crecimiento. Somos ovejas de su prado, le pertenecemos a Él y a veces llega el tiempo de cambiar de dirección. Hay personas que a lo mejor dicen ahorita donde hay más necesidades en mis hijos, es en mis adolescentes o en mis niños o en mi matrimonio, y puede que haya iglesias que tengan un mayor énfasis en el área donde tú necesitas ser enriquecido y que Dios te lleve temporalmente allá y no pasa nada. Y bueno, controversia entre pastores cristianos acerca del suicidio. ¿Cuál es la respuesta correcta según la palabra de Dios? Es una pregunta muy buena y mucha gente de forma sistemática dice el que se suicida se fue al infierno, pero realmente solamente Dios sabe lo que pudo pasar en una cuestión de segundos en una persona, y probablemente haya gente que se suicidó que no necesariamente se fue al infierno. Si alguien se quitó la vida por cobarde, porque está endeudado, por cosas por el estilo, pues es probable que no tenga la convicción de Dios en su corazón y el Espíritu Santo de Dios que lo hubiera redarguido, y de ahí es que concluimos muchas veces se fue al infierno. Pero ¿qué pasa con una jovencita que está siendo violada, por ejemplo, y que en ese momento de desesperación dice, no lo quiero soportar y se quita la vida? ¿Qué pasa a los que conocen la historia de Masada, donde rodea el grupo de soldados romanos, la última fortaleza de este grupo de judíos, y sabían que los iban a tomar, que ya llegaba su hora, y que iban a violar a sus mujeres, a sus hijas, y luego los iban a matar a ellos? Y es una historia impresionante, donde fueron haciendo sorteos y primero unos mataron a otros y luego otros a otros, y fue muy difícil. Al final uno solo quedó para quitarse la vida. Nadie puede decir esa persona lo hizo por cobarde, porque es de las historias de mayor valentía y de mayor convicción para salvar a su familia que puedes llegar tú a estudiar.
Entonces solamente Dios conoce la motivación del corazón y es algo que tenemos que dejarle a Él y no ponernos en el papel de jueces ni para decir, no, seguramente está en el cielo, ni tampoco, no, seguramente se fue al infierno, porque es algo que solamente a Dios le consta. La siguiente pregunta era acerca de, pregunta Gaby, una persona que está en coma y esta misma persona regresa después del coma varios días o meses. ¿Qué pasa con el espíritu de la persona que está en coma? Pues bueno, el espíritu es el que nos da vida. El hecho de estar en coma no quiere decir que la persona dejó de tener a su espíritu. Es como por ejemplo el gadareno, estaba endemoniado y no estaba consciente de sí mismo, pero su espíritu seguía en él. Simplemente cuando los demonios se van, él recupera sus facultades mentales. Y es lo mismo con una persona que está en coma. Su espíritu sigue estando en él. En ningún momento la Biblia dice que el espíritu se va hasta que la persona muere. Entonces es diferente, ¿verdad? Que una persona no esté consciente a creer que la persona ya no tiene el espíritu. Son cosas totalmente distintas. Y digamos que cuando no está consciente es porque a veces hay alguna afectación de la mente. Los que escucharon por ahí la serie de Dios y la ciencia, veíamos ahí un mensaje que hablaba del testimonio de la conciencia, de cómo era una de las evidencias de que sí existe algo más allá de lo que podemos ver, de cómo la mente proyecta, ¿cómo decir? Es como te lo explico con un ejemplo, una televisión. Una televisión refleja las imágenes que recibe vía satelital, pero son dos cosas completamente distintas. Si se descompone la televisión, deja de reflejar la señal, pero no quiere decir que la señal dejó de existir. Simplemente la televisión perdió su capacidad de transmitirla, pero la señal sigue estando ahí. Entonces veíamos en estos mensajes que el alma es diferente a nuestra mente y que los científicos pueden estimular ciertas áreas del cerebro para que tú hagas un movimiento, pero la persona está consciente de que ella no dio la orden. Nadie puede acceder a nuestros pensamientos, a nuestras convicciones, a nuestros temores. Cuando alguien tiene un problema físico del cerebro, deja de proyectar las ideas de la conciencia del alma, pero no quiere decir que la persona la perdió. El alma sigue estando ahí, al igual que el espíritu, simplemente se perdió esa capacidad de transmitirlo. La siguiente pregunta es, ¿los judíos que se murieron después de Jesús, al no reconocerlo, se han perdido de la misma manera que cualquier gentil? Si escucharon de él y se le rechazaron, por supuesto que sí, y de hecho es lo próximo que nos toca estudiar en Romanos capítulo 9, ¿verdad? Donde pues se nos enseña que hay una diferencia entre el Israel nacional y el Israel espiritual, y que el Israel espiritual es el de aquellos que entregaron su vida a Jesús. Dios sería arbitrario y estaría haciendo excepción de personas si decidiera salvarlos solamente por ser judíos sin haber creído al Evangelio si lo escucharon. Ahora, ¿qué pasa si alguien nunca escuchó el Evangelio? Creo que por ahí alguien preguntaba algo al respecto. Estaba la pregunta de Telma que creo que tenía que ver un poco, ¿no? ¿Qué pasó con alguien que no estaba bien de su facultad mental y le predicaron la palabra? Pues bueno, algún día vimos en Romanos 2:12 que la Biblia dice que los que sin ley pecaron, sin ley perecerán, y los que están bajo la ley, por la ley serán juzgados. Y luego dice en el versículo 14 que los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de ley, y que aunque no tengan ley son ley para sí mismos, mostrando versículo 15 la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia. Y escucha lo siguiente, acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Entonces, una pregunta muy común, ¿qué va a pasar con toda esa gente que nunca escuchó del Señor o que no tenía facultades mentales claras? Pues bueno, Dios, de acuerdo a su conciencia, va a juzgar la obra de cada uno de ellos. La siguiente pregunta, ¿cómo diferenciar realmente la voz de Dios de nuestras emociones, ¿no? ¿Cómo diferenciar la voz de Dios de lo que creemos que viene de parte de Dios? Por ahí hace tiempo les compartí un mensaje que con signos de interrogación se tituló Dios me dijo, donde dábamos varios preceptos. El primero de ellos es que toda posible o supuesta forma a través de la cual Dios nos está hablando tiene que pasar por el filtro de su palabra. Nada de lo que Dios nos diga, aquí está otra vez la pregunta, muchas gracias. Nada de lo que Dios nos diga va a contradecir lo que la Biblia dice. Siento en mi corazón que esa persona es para mí.
pero esa persona no conoce del Señor, pues estaría violando el no te unas en yugo desigual, de modo que no es de Dios, es nuestro corazón. El siguiente filtro que nosotros vimos en aquella ocasión es que cuando Dios nos habla, muchas veces confronta los deseos de nuestra carne. Si siempre que tú crees que estás escuchando la voz de Dios es para satisfacer los deseos de tu carne y nunca te ha llevado a renunciar a algunas cosas, probablemente no sea Dios, ¿no? Me da mucha risa escuchar que dicen Dios dice, y siempre son cosas bonitas, cuando en el Antiguo Testamento tú ves que los profetas cuando decían Dios dice es porque llamaban a las personas no a traer culpa, pero sí a poner sus vidas en orden delante de Dios. Entonces, hay tantas cosas tan importantes que Dios nos tiene que hablar, que me pregunto, ¿realmente Dios está tomando la molestia de dar una palabra tan insignificante a través del profeta? He escuchado algunos que dicen, Dios dice que te va a dar nuevos amigos, Dios dice que te vas a reconciliar con tu mamá. O sea, cosas realmente, o cosas muy generales. Dios dice que te va a usar, y generalmente siempre es apelando al ego del ser humano, ¿verdad? Pero cada vez es menos común escuchar, Dios dice que te arrepientas, que pongas tu vida en orden, que dejes de estar jugando, que le busques con todo tu corazón. Y este era el tipo de palabra que había en el Antiguo Testamento. Para no confundirnos, es bien importante que tengamos una vida de oración y de lectura de la palabra. De eso apenas fue mi última cápsula. Si solamente leo la Biblia pero no tengo oración, me puedo envanecer o perder la sensibilidad dada por el Espíritu de Dios para poder entender su palabra, que no se entiende con una mente humana, sino con nuestro espíritu. Si solamente oro pero no leo la Biblia, puedo caer en el emocionalismo, en el sentir de parte de Dios, pero resulta que me pongo a hacer cosas que van en contra de la palabra de Dios, por lo que no era de Dios, porque Dios no se puede contradecir. Cuando llevo las dos de la mano, tengo la verdad de la Biblia y la dirección del Espíritu que la inspiró para saber qué es lo que viene y lo que no viene de parte de Dios. Cuando algo viene de Dios, generalmente te va a dar paz porque es fruto del Espíritu. Cuando no sientes esa paz, probablemente es porque el Señor te está incomodando porque no es su voluntad. Otra pregunta, ¿qué puedo hacer si un hermano en la fe entra sin permiso donde se lleva cosas que me pertenecen y pago renta y una parte es su casa? Pues bueno, primeramente la Biblia dice, tu hermano peca en contra de ti, ve y repréndele cara a cara, si no regresa con 1 o 2 testigos, y si no, pues ya exponle públicamente. Lo primero que tienes que hacer es encararle y decirle que seamos cristianos, no te da permiso de abusar de mi confianza, ¿verdad? Somos mansos, pero no somos mensos, y no te la vuelva a pasar. Y la siguiente voy a tomar medidas. Si vuelve a hacerlo, ir con su autoridad espiritual para que le exhorte, para que le discipline, y si ni aún así hace caso, Romanos 13 dice que Dios para eso puso a los jueces civiles. Y a veces muchos cristianos tienen miedo de demandar, tienen pena, es que me van a acusar de falta de misericordia. No va a ser tu culpa, sino la culpa de la persona por haber violado la ley. La Biblia dice, ¿quieres no temer la autoridad? Haz el bien y tendrás alabanza de ella, porque no está puesto el magistrado para infundir temor al que hace el bien, sino al que hace el mal. Entonces tenemos que perdonar en el sentido de no guardar rencor, odio, venganza, pero eso no ha significado jamás renunciar a la justicia que la ley te otorga. Nos dicen que si una persona en coma puede aceptar a Jesucristo y ser salvo, pues bueno, si su espíritu sigue estando presente, en su espíritu sí puede ser sensible a lo que Dios por medio del Espíritu le quiere hablar. Entonces, pues tú predícale de todas formas, invítala a que haga la oración de entregar su vida a Cristo y solamente Dios sabrá quién en su espíritu pues reaccionó a esto. Ha habido testimonios de gente que estando en terapia intensiva, desconectadas, pues después recuerdan lo que les dijeron mientras estaban aparentemente inconscientes. Y te preguntas cómo, pues fue en su espíritu. Trabajo en una clínica, personas antes de morir ven a familiares fallecidos. ¿Por qué pasa eso? Pues bueno, definitivamente no están viendo a sus familiares porque los espíritus no puedan andar deambulando por el mundo. Entonces puede que a veces su mente tenga un anhelo y lo que vean es un reflejo de lo que hay en sus pensamientos. Y ya cuando alguien en un estado consciente testifica de forma física y manifiesta haber platicado con su abuelita, con el tío, con lo que sea, fueron demonios, ¿no? Porque o están en el infierno o están en la presencia de Dios. Entonces los demonios pueden falsificar y aparentar a través de un medium, ser el tío, la abuelita, lo que sea, para engañar a las personas. Y preguntan, si el diablo es el diablo de Dios, no lo hace a Dios cómplice, tenemos que ver al diablo como parte del propósito del sufrimiento.
entonces ¿por qué nuestro Señor nos dice que es el adversario y nos dio autoridad para echarlo fuera en su nombre? Te recomiendo mucho mi serie de por qué Dios permite la maldad y el sufrimiento, donde veíamos que Dios, cuando creó al ser humano y a Lucifer, pudo haber evitado que entrara el mal a la humanidad, pero para hacer eso tuvo que haber creado seres sin libertad, y eso sería peor, porque sin libertad no conoceríamos, por ejemplo, emociones como el amor. Tendríamos solamente imposiciones, pero no habría esos sentimientos. Entonces, dentro de la perfección de la creación estaba la libertad, pero la libertad implicaba el riesgo de que las personas lo utilizaran para apartarse de Dios, que fue lo que hizo Lucifer, y una tercera parte de los ángeles que se rebelaron y que cayeron juntamente con él. Lo mismo que Adán y Eva, y lo mismo que muchas veces tú y yo hacemos todos los días. Entonces, decía, no me acuerdo si era Tomás de Aquino o era otro teólogo, un apologista, que este no es el mejor mundo posible, pero sí es el mejor camino al mejor mundo posible. Les voy a hacer una pregunta: ¿cómo puede Dios en la eternidad mantener un mundo donde existe la libertad y se anula la maldad? ¿Cuál es la garantía de que en el cielo no volverá a haber pecado? De hecho, te lo resumo de esta forma: ¿en el cielo se puede pecar?, te pregunto yo. Seguramente muchos responden no. Entonces te respondo preguntándote: ¿y por qué Lucifer pecó en el cielo? En el cielo se pudo pecar. ¿Cuál es la garantía de que en el cielo eterno no habrá pecado? Alguien puede decir: porque no habrá diablo, porque no habrá un mundo caído, porque no habrá un cuerpo contaminado. Sin embargo, cuando Lucifer y todo el grupo de ángeles que se rebelaron lo hicieron, estaban, mis hermanos, en la misma condición. No había diablo, no había mundo caído, no había un cuerpo contaminado por el pecado. ¿Por qué entró el pecado? Por el abuso de la libertad. En la vida eterna, ¿acaso Dios anulará la libertad para mantener el bien? No, Señor. ¿Cuál es la certeza entonces de que se mantendrá el bien sin eliminar la libertad? La respuesta es haber pasado por este mundo de tanta aflicción y de tanta maldad. Aquello que vemos como tragedia, Dios lo utiliza, como decía este teólogo, para llevarnos al mejor mundo posible, porque en ese mundo, donde seguirá habiendo libertad, después de haber pasado por este mundo, donde vimos cómo era una vida sin Dios, no habrá absolutamente nadie que un día se despierte como Lucifer y diga: creo que puede haber un mundo mejor sin Dios, porque a todos nos queda claro de lo que sucede cuando rechazamos a Dios en nuestras vidas. Entonces, ¿cuál es la garantía de que se conserva la libertad eliminando la maldad? Haber pasado por este filtro, donde en el cielo, por voluntad propia y no por imposición, utilizaremos nuestra libertad para rendir nuestra vida al Señor, porque sabremos que es la mejor de las decisiones que podamos tomar. Este mundo y todas sus tragedias son el camino al mejor mundo posible. Preguntan si pueden mandar Messenger. Por supuesto que sí. La siguiente pregunta: ¿cómo puedo amar a los hermanos? Hasta le pusieron cara de enojo. Cuando te das cuenta que son personas difíciles, necias, flojas, mediocres, renuentes de dejarse moldear por Dios, incluso tóxicas, sobre todo cuando tiene que servir a su lado. Pues bueno, la respuesta es, y no muchas veces fuimos iguales delante de Dios y aún así Él nos amó. ¿No dice Romanos 2, versículo 4, que fue su paciencia, su amor, su longanimidad, su benignidad la que nos dio al arrepentimiento? ¿Dónde estaríamos nosotros si Dios no nos hubiera amado? Entonces tenemos que dar al prójimo lo que primeramente recibimos. Y Jesús veía a la gente con compasión y tenemos que verlos así. Hay un mensaje donde hablo del perdón y justamente hablaba de esto, de tenemos que verlos con compasión. Tú no sabes pues todo lo que ellos quizá vivieron, lo que han pasado, y si tú eres severo, severa con ellos, puede que estorbes lo que Dios a través de tu vida quería hacer en sus vidas. Ahora, claro, esto no significa que te vas a dejar pisotear y transar como hace rato lo veíamos, siempre buscando la justicia, pero nunca permitir que por nada personal dejemos de manifestar el amor de Dios hacia sus vidas. Jesús decía que puede que a través de esto ganes a tu hermano para Cristo, y el amor por eso cubre multitud de pecados. El amor tiene el poder de transformar sus vidas. Y yo siempre he dicho: poner a tus enemigos a tus pies, cualquiera con un poco de creatividad y esfuerzo lo logra. Poner a tus enemigos a los pies de Cristo es para gente grande, y ese es nuestro propósito.
Acuérdate que Pedro y Juan le dijeron a Jesús cuando fueron a Samaria y no lo recibieron: ¿quieres que oremos por ellos para que les caiga fuego del cielo y los consuma? Y le responde: ustedes no saben de qué espíritu son, porque el Hijo del Hombre no vino para perder las almas de los hombres, para salvarlas. Mi hermano, mi hermana, todo cambia cuando recordamos que no tenemos una agenda personal, sino celestial, que tenemos un llamado que nos trasciende, que nuestra misión importa más que nuestras propias vidas, que somos la luz del mundo, la sal de la tierra, embajadores, no en nuestro nombre, sino en nombre de Cristo. Estamos aquí para hacer su voluntad y no la nuestra. Acuérdate de las palabras de Pablo: el morir es ganancia, el vivir es Cristo. A veces seguimos nuestra agenda porque somos egoístas, pero cuando Dios es primero, somos entonces capaces de hacer cosas que nuestras fuerzas hubiera sido imposible. Preguntan que si antes de Adán y Eva ya está poblada la tierra por demonios. Sí, muchos creen que hubo un mundo preadámico. De hecho, entre Génesis 1:1 y 1:2 parece que hubo ahí un intervalo de mucho tiempo, porque dice que entonces creó Dios los cielos y la tierra, y en el siguiente versículo que la tierra estaba desordenada y vacía, y muchos dicen: ¿cómo pudo Dios haber hecho una tierra desordenada y vacía? Entonces se cree que después del versículo 1 hubo la rebelión cósmica, que trajo como consecuencia el versículo 2, y además la palabra tierra del versículo 1 es diferente en original a la palabra tierra del versículo 2. Una habla de una tierra seca, la otra habla de una tierra mojada. Y ya no vi qué más decía la pregunta. Y bueno, ¿qué hay de libros que cita la Biblia? Por ejemplo, el libro de Jacer, ¿podemos leerlo y contemplarlo como la palabra de Dios? No. El hecho que la Biblia cite algún libro quiere decir que es inspirado por Dios. Por supuesto que no, simplemente quiere decir que era una referencia histórica para narrar algunos eventos que se están citando. Te lo voy a poner como ejemplo. Si yo estoy en un sermón hablando de X tema y les digo, por ejemplo, mis hermanos, como en la Revolución Mexicana de tal fecha que dice tal libro, que fulano de tal que hizo, que dijo, yo no estoy diciendo que lo que tal persona hizo o dijo lo tenemos que hacer o decir, simplemente es una referencia histórica. Y cuando tú acudes a ese libro de historia, no acudes a él como la palabra de Dios. Es lo que pasa con Macabeos, por ejemplo, que es una excelente referencia histórica para aprender qué fue lo que pasó en estos 400 años de silencio entre Malaquías y el Nuevo Testamento, cuando de repente pues no se levanta un profeta como un juicio de parte de Dios. Y recomendamos que leas Macabeos no como palabra de Dios, sino simplemente como un documento histórico, lo cual quiere decir que aprenderás de la historia, pero que no extraerás de ahí doctrinas para aplicar a tu vida. Lo mismo con el resto de los libros. La Biblia los cita, ¿verdad?, como referencias acerca de lo que Dios hizo en la vida de otros reyes y de otros gobernantes, para aprender de eso, pero no quiere decir que Dios esté avalando como inspirado el contenido que está ahí para extraer lecciones de vida diaria para nosotros. Y bueno, en la Biblia se menciona el juicio para Adán y para Eva. Pues por supuesto que sí, es lo que conocemos como, primeramente viene el pacto edénico, que es el pacto de Dios con el hombre antes de la caída, y luego el pacto adámico, que es el pacto donde vienen la serie de consecuencias que ellos iban a sufrir. Polvo eres y al polvo volverás, la muerte física, el sufrimiento de Eva, el dolor del hombre al trabajar sus manos con el campo, toda esta serie de consecuencias que ellos vivieron son el juicio que se menciona ahí. Pregunta seria: ¿se puede celebrar la cena del Señor usando pan de dulce o panqué o pastel sin cobertura? Amén, por eso lo voy a proponer con todo el Sanedrín de la congregación, que habría mucho mejor respuesta a la cena del Señor si la celebráramos con conchas que con un pedazo de pan bien seco y feo que se nos da, ¿verdad? Bueno, es que, mis hermanos, el pan con el que la celebramos tampoco era el pan sin levadura con el que Jesús celebró pues la última cena. Hay que recordar que Él dijo: hagan esto en memoria de mí. Es algo simbólico nada más para recordar su sacrificio, y es una oportunidad para poner nuestras vidas delante de Dios. Entonces, no podemos creer que partirlo con pan dulce es pecado y que el pancito que no dan es el correcto, porque el pancito que dan tampoco era el pan que usaban. Es como cuando alguien dice: esta no es la forma de vestir de un hombre de Dios, hay que vestirse como Jesús. Pues vas a andar con sandalias y con una túnica, con un cinturón de cuerda, porque así andaba Jesús. Entonces hay a veces que hacemos comparaciones, pues que si queremos aplicarla de manera literal a cómo lo vivieron ellos, pues tampoco nosotros lo estamos haciendo, ¿no? Un pastor no se viste así, donde dice que Jesús se vestía de traje y corbata, ¿no?
Si quieres ver un pastor como Jesús, pues la siguiente vez me voy a subir con una toalla larga, con una túnica, con un cinto, porque será lo más parecido a Jesús. Entonces, ningún tipo de bolillito ni de pan es el que comieron en la última cena, es algo simplemente simbólico. Así que si ustedes quieren celebrar una santa cena con una rosca, una concha o con un panqué o lo que sea, no hay ningún problema porque es algo simbólico, ¿verdad? ¿Cómo es que los primeros hijos de Adán encontraron parejas si se supone que fueron los primeros? Hay que recordar que Génesis a veces en un capítulo habla a grandes rasgos de una historia, como Génesis 1, y luego en el capítulo 2 se empieza a detallar de forma ya particular lo que un capítulo antes se trató de forma general. Después de que Caín mata a Abel y anduvo errante, dice la Biblia, por muchos años, el siguiente capítulo menciona que Adán y Eva tuvieron más hijos. En ese entonces vivían mucho tiempo, y en ese tiempo que Caín anduvo errante dando vueltas, Adán y Eva siguieron procreando, y es entonces pues que conoció a su siguiente o su futura esposa. Los niños que no se han bautizado pueden tomar la Santa Cena. El bautismo también es algo simbólico, no hay algún poder literal en él. Pueden tomar la Santa Cena si están conscientes, lo mismo que el bautizo. Se tienen que bautizar cuando están conscientes de lo que significa y tiene que ser una decisión personal. Cuando toman la Santa Cena tienen que hacerlo con plena conciencia de lo que significa. De lo contrario, mejor que después se tomen su juguito o su pan, ¿verdad? Me acuerdo que alguna vez mi hija me dijo, papá, ¿puedo tomar? Le dije, ahorita no, porque no estás escuchando o entendiendo lo que estés explicando. Si lo que quieres es la galletita, el juguito, llévatelo, y en otro lugar, en otro horario, en otro contexto te lo tomas, pero no durante el tiempo en el que estamos participando de esto, que es algo serio. Porque aunque no es algo que tenga un poder literal, sí es importante que entiendan la solemnidad que hay detrás de ello para que cuando participen lo vean con la seriedad. ¿Por qué los hombres dejaron de vivir tanto tiempo? Pues bueno, muchos creen que después del diluvio universal cambiaron las condiciones meteorológicas, climáticas, y eso cambió también genéticamente el tiempo de vida del ser humano. Pero bueno, Dios antes del diluvio, por el pecado del hombre, pues como un juicio, dice que ahora sus días serían de 70, 80 años. Entonces la explicación bíblica es esta, y la explicación ya de cómo operó físicamente, muchos piensan que fue a través del diluvio que cambiaron muchas cosas en nuestra atmósfera. ¿Es correcto invocar la sangre de Cristo? No, no es correcto. Nosotros ya estamos rociados con la sangre de Cristo, ya fuimos comprados por la sangre de Cristo, ya recibimos su Espíritu, ya tenemos su bendición. La Biblia dice en Efesios que Él nos bendijo, es lo que vamos a ver las próximas semanas en Efesios 1, con toda bendición espiritual. Entonces decir invoco la sangre de Cristo, pues bueno, es algo que se ha puesto en práctica de hace algunos años para acá en algunas personas que a lo mejor lo hacen bien intencionadas, pero no es una práctica que exista en la Biblia. No hay ninguna parte donde alguien dijera invoco la sangre de Cristo o algo por el estilo. Nosotros tenemos ya por la fe a Cristo en nuestros corazones por medio de su Espíritu y su protección y la presencia de Dios, y esto es algo permanente que no tenemos que invocar. Aquí preguntan algo muy similar a lo de hace rato, ¿verdad? No sé si entraste un poco después, Miguel. Explicábamos cuándo es correcto y bíblico cambiarnos de congregación, si lo que están enseñando ya no te edifica, si ya no estás creciendo. Por supuesto que es momento de buscar pues una nueva dirección. Dice, porque a veces sueño con familiares o amigos que ya fallecieron. Aquí se aplica responder, no tengo idea, mi hermana. Si ya fallecieron, realmente no hay nada que puedas hacer por ellos. Si siguieran con vida, probablemente Dios los está poniendo en tu corazón para que ores por ellos. Y si no es así, probablemente alguna vez en una plática o en una foto o algo, tu mente se quedó con la imagen, soñaste con ellos, se quedó una fijación, y a veces el mismo cerebro pues empieza a traer nuevos sueños basado en los pensamientos, imágenes o sueños anteriores. Pero realmente si ya están muertos, pues no hay de parte de Dios ningún propósito. La unión de los demonios con los humanos fue como resultado los gigantes. Sí, que creo que están respondiéndole a otro hermano. Preguntaban acerca del casamiento, si tiene que ser por la iglesia, por el civil, depende del país donde tú vives. En Estados Unidos el ministro de culto sí tiene la facultad delante de la ley de unir en matrimonio.
En México no, en México yo te puedo dar un certificado, pero legalmente tiene la misma validez que un billete de la lotería para ir al Oxxo, un billete del Monopoly, del turista o algo por el estilo. Entonces Romanos 13 dice que nos sujetemos a las autoridades civiles, y en nuestro país, para unirnos delante del juez civil en matrimonio, tenemos que casarnos por el civil. Entonces, cuando tú te casas en México por el civil, estás obedeciendo a Dios, estás honrando su palabra en Romanos 13, y es debido a esa obediencia que Dios ya bendice desde ese momento tu matrimonio. No hay tal cosa como que el pastor va a dar la bendición, porque la bendición viene de parte de Dios. La bendición viene al edificar tu casa día a día sobre la roca. Yo puedo ir y orar por tu matrimonio, pero si tú no edificas sobre la roca, va a caer y va a ser grande su ruina. En cambio, conocemos hermanos que se casaron por el civil, que no tuvieron la oportunidad de hacer la fiesta y la ceremonia, y que tienen ya la bendición de Dios. La boda por la iglesia, al menos en México, es algo simbólico, pero no tiene un poder literal. En el Antiguo Testamento pues no se menciona que llamaran al pastor, porque el pastor no existía. Entonces Adán y Eva, por ejemplo, te pregunto, ¿quién los casó, verdad? ¿Vivían en adulterio? Por supuesto que no. Tenemos que ir entendiendo el tiempo y el lugar y las leyes en donde a cada uno nos tocó vivir, y cómo Dios trabajaba con cada persona. Entonces Adán y Eva, bastó delante de Dios el compromiso que hicieron para verlos como una sola carne. A nosotros se nos manda que nos sujetemos a la autoridad civil, y tenemos que firmar delante del juez civil, y en ese momento tenemos la bendición de Dios. La siguiente pregunta: ¿es cierto que alguien que está en pecado pero es hijo se salve? Es decir, si Cristo viene o muere. Pues bueno, hay mucha gente que dice que Dios nos agarre confesados, ¿verdad? Y muchos piensan, si Dios vino y estaba en pecado, pues no fui salvo. Entonces estaríamos hablando de que la persona en ese momento perdió su salvación. Ese rato vimos que la salvación no se puede perder. Si la persona era salva y tuvo un tropezón y Cristo vino, va a la presencia de Dios, porque era salva y porque, recuerden lo que vimos en Romanos, somos declarados justos ante los ojos de Dios. Seguimos en un proceso, de los hombres, en un proceso de santificación, pero ante los ojos de Dios ya fuimos declarados justos. ¿Qué hubiera pasado si el Señor venía cuando David estaba con Aquis, rey de Gat, tierra de los filisteos? Cuando el hijo pródigo estaba comiendo con los cerdos, pero resulta que seguía siendo hijo. ¿Qué hubiera pasado si hubiera venido, a lo mejor, cuando Pablo reprende a Pedro por su simulación, por su hipocresía? ¿Qué hubiera pasado si hubiera venido cuando alguno de estos grandes hombres de Dios estaba en pecado? Pues hubiera ido a la presencia de Dios. Porque todos tenemos momentos de luchas, y nadie puede decir, como en el momento que Cristo vino está en pecado, entonces se fue al infierno. Porque entonces pues ya no dependió su salvación de la gracia de Dios, sino del momento en el que Él vino. Y otros dirían, qué injusto, porque hubieras venido 5 minutos después y me habrías salvado, lo cual sería absurdo y llegaríamos a un debate sin fin. Una vez que una persona es salva para siempre, y si es salva para siempre, dentro de sus luchas habrá pesar, dolor, el espíritu le va a redarguir, y mientras tenga vida, esa persona va a volver a casa y se va a levantar. Preguntan, ¿los niños que se van al cielo son inocentes? Por supuesto que sí. Deje venir a los niños a mí, porque de ellos, dijo Jesús, es el reino de los cielos. De ellos es el reino de los cielos. Entonces, un niño, como hace rato lo vimos en Romanos 2:12, no tiene todavía conciencia del bien y del mal. Dice la Biblia, le van a acusar o defender sus razonamientos, y como no tiene conciencia, no tiene forma pues de ser acusado. Se le va a imputar la justicia de Jesús, y un niño va a la presencia de Dios. Si es correcto orar por mi familia y cancelar en nombre de Jesús las maldiciones generacionales, aun cuando no son salvos. No, tú no puedes cancelarlas, porque ellos tienen derechos legales, y quien los anula es Jesús cuando la persona entrega su vida a Cristo. Colosenses 2 es lo que dice, Filipenses 2, que anulando el acta de decretos que nos era contrario, clavándolo en la cruz, despojando los principados y potestades. Nos dio también Lucas 10, 17 al 19, potestad sobre toda fuerza del enemigo, y la promesa de que nada nos dañará, pero solamente estando en Cristo. ¿Qué es lo que tú puedes hacer? Pedir a Dios que tenga misericordia de ellos, que tenga paciencia, que los lleve a Cristo, llamarles a que le entreguen su vida, pero ellos siguen bajo la autoridad del enemigo hasta que no le entreguen su vida a Cristo. No podemos liberar a alguien que no ha entregado su vida al Señor, no podemos ir a una casa
a practicar una liberación si la autoridad de la casa no ha entregado su vida al Señor, porque entonces Jesús dijo, el demonio vuelve y al ver la casa ordenada y vacía, regresa con 7 peores. Mi hermana creo que había preguntado varias veces esto y la bajaron, por fin me tocó leerla, que si está mal en pedir que su esposo le ayude con la manutención de su hija, que no es suya. Me dediqué al hogar hace 16 años y cuido de 2 hijos con él. No, aguántenme si no me van a bajar el mensaje, jamás la ha dado un peso, me quedé sin trabajo y vendo queso y pongo uñas, pero no me alcanza, le pido ayuda, pero me dice que no. Y ¿qué más dice? Mi hija quedó en la UNAM, gracias a Dios, en la carrera de cirujano dentista y no me alcanza, me siento desesperada. Ok, pues bueno, hace rato hablábamos de Romanos 3 y la autoridad. No sé legalmente si él tenga alguna obligación. De que puedes pedir la ayuda, por supuesto que la puedes pedir. De que él acceda ya es muy distinto. Mira, hay hombres de Dios que sin que la ley los obligue, por convicción hacen lo que es correcto. Yo la verdad que cuando he platicado con personas en consejería digo, no entiendo cómo hay hombres que por despecho no le dan manutención ni a sus propios hijos. Porque si yo por alguna extraña razón de repente, estoy hablando hipotéticamente, ¿verdad?, rompiera mi relación con mi esposa, a mi hija jamás le faltaría nada, porque son cosas completamente distintas y ni por aquí me pasaría a manera de venganza afectar a mi propia sangre. No entiendo a estos hombres y cuán endemoniados y endurecidos tienen que estar como para no apoyar a su propia casa. Entonces, yo en consejería le he dicho a muchos hombres que me dicen, oye, pero es que la ley me obliga nada más a dar esto. Yo le digo, aunque la ley no te lo pida, da todo lo que puedas. No te lo tiene que decir un juez cuando tienes el Espíritu Santo que te está llamando a ser de bendición, aún a tus enemigos, cuánto más a tu propia hija, ¿verdad? Entonces hay hombres tan endurecidos que ni a sus propios hijos ayudan, y hay hombres sensibles que ayudan a quienes no son sus hijos. Hay un amigo que conocí recientemente, pues que él buscó ser de bendición para un pequeño que no era su hijo de sangre y no está obligado a nada, pero él lo amaba y le bendecía aunque no tuviera pues una imposición de parte de la ley. Y personas como estas pues son admirables, ¿verdad? Y gracias a Dios por sus vidas. Y respondiendo a la pregunta, pues tú pídeselo, y si hubo una relación con ella y la ama, aunque la ley no se lo obligue, por convicción es probable que acceda. Si no hubo una relación, o el hombre está endurecido o algo por el estilo y la ley no lo obliga a nada, pues bueno, desafortunadamente no se puede hacer nada. Pero como hoy lo veíamos en el estudio que tuvimos con mujeres, que pronto estará disponible, pues aunque no contemos con el apoyo del hombre, siempre tendremos el respaldo de Dios, las promesas de Dios, y descansemos en eso, en que nada nos va a faltar si buscamos primeramente su reino y su justicia. Acércate a tu congregación local. Si eres de Toluca, pues búscanos, a mi esposa, al grupo de mujeres, para ver de qué forma podemos apoyarnos mutuamente, ¿verdad? Parte de la función del cuerpo de Cristo es esta, es ser de bendición los unos a los otros, y aquí pues de diferentes formas hemos tratado de apoyarnos mutuamente. ¿A qué edad deja de ser inocente un niño? Hasta el día de hoy los niños son muy abusados, y son súper abusados. Nacen ya con otro chip, pero a pesar de que son abusados hay cosas de las cuales todavía no tienen plena conciencia, y creo que eso cada padre lo tiene que ir descubriendo y siendo honesto, y saber cuándo su hijo ya tiene bien discernido el bien y el mal, y en ese entonces llamarla que entregue su vida a Jesús. Hay niños que hacen cosas en inocencia, por ejemplo, mi hijita, ¿no? Tengo un video de cuando ella chiquita y le estaba grabando y le pega el teléfono y se me estrella en la cabeza y ¡ay! Y se empieza a atacar de risa, y obviamente lo hizo sin malicia en su corazón. Actualmente sabe que si lo hace no se la va a acabar, porque está consciente de que provoca un dolor y que eso no es correcto. Corresponde a cada padre, porque es diferente lo que cada niño va escuchando y experimentando, la madurez de cada quien, el crecimiento de educación de cada quien. ¿Puedo pedir la bendición de mis padres aun cuando ellos no son cristianos? Por supuesto que sí. Imagino que te refieres a, no sé si a la boda o al día a día, pero vemos en el Antiguo Testamento que los padres bendecían a sus hijos, y es importante que los padres bendigan a sus hijos. Bendecir es hablar bien
y siempre será bueno pues tener la bendición de los demás y nosotros bendecir a todas las personas que podamos. Preguntan que si la muerte de la reina Isabel es relevante para la profecía de los últimos tiempos. La verdad no tengo idea, pregúntale eso al doctor Armando Alducin. Según mi perspectiva, no. Lo único que aprendo de la muerte de la reina Isabel es que ya le ganó Chabelo. Fuera de eso no sé si bíblicamente tenga algún impacto. Pero no me tachen de irrespetuosos, y como dice el meme, si ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan, verdad? Y a veces me gusta cotorrear también sanamente. Si hay por ahí algo que tenga que ver, seguramente ya empezará a salir a la luz, pero yo no tengo conocimiento de ello. Pregunta, ¿qué pasará con las personas que se salvan durante la gran tribulación? ¿Formarán parte de la iglesia esposada? Las bodas ya pasaron, parece. Entonces, por supuesto que la gente que se va a salvar que le entrega su vida a Cristo de la gran tribulación, va a ser salva. De hecho, mucha gente se pregunta, oye, si Cristo viene antes de la gran tribulación por su iglesia, ¿quiénes son los mártires de los que la Biblia habla? Pues los que se arrepintieron después del rapto, los que dijeron, tenía razón mi tía, aleluya, mi mamá no estaba tan loca, le entregaron su vida a Cristo, y mientras sigan con vida y sigan conscientes y hay arrepentimiento genuino, siga habiendo perdón de pecados. Cuando no hay oportunidad es ya que el Señor regrese por segunda vez. Entonces Filipenses dice, toda rodilla se doblará, toda lengua confesará que Jesús es el Señor, pero ya para muchos será demasiado tarde. Mientras estemos en vida, su misericordia, Lamentaciones 3:23, seguirá siendo nueva cada mañana. ¿Cómo puede ser si se viene al Espíritu Santo? Siempre tiene que haber una manifestación como orar en lenguas. No necesariamente, porque hablar en lenguas es un don, 1 Corintios 12, que no tenemos todos. La llenura del Espíritu es algo que sí se nos manda a todos, y los dos pasajes de la Biblia que nos mandan ser llenos del Espíritu de forma explícita mencionan que es meditando su palabra, cantando alabanzas, himnos, salmos, cánticos espirituales, etc. Entonces, la llenura no es algo que experimentamos sintiendo algo, sino es mediante una convicción, buscando a Dios en oración, en su palabra. Entonces empezamos a ser más sensibles, empezamos a discernir más su voluntad, a entender mejor las cosas, porque empezamos a ser llenos del Espíritu de Dios. Mientras más pasemos tiempo alabando a Dios, orando y leyendo su palabra, más llenos seremos del Espíritu. Y pregunta que si es psicóloga y que se siente mal por usar su trabajo, que si está ofendiendo a Dios. Por supuesto que no. Mientras tú no violes ningún principio bíblico ni aconsejes nada que contradiga la Biblia, al contrario, la psicología tiene una parte buena, que es que le ayuda científicamente a entender algunos de los problemas de la mente humana. El problema no está en su origen, sino a veces en la respuesta, cuando se da una respuesta sin Dios. Pero los psicólogos cristianos tienen la gran ventaja de que pueden entender a veces de forma científica el problema y dar un consejo basado en la palabra de Dios. Es importante que psicólogos cristianos conozcan de la palabra, que tomen cursos de consejería bíblica, para que una vez que identificaron el problema, pues no los manden con un lavado de coco, un coco wash mental, sino en base a tu experiencia y conocimiento, con las verdades de la palabra de Dios que tú sabes que le pueden ayudar. La hermana del doctor Alducin, mi tía, la doctora Tere Alducin, es psicóloga y su ministerio está especializado en consejería, y lo que ella conoce y estudió le ha ayudado mucho en su ministerio. Hay muchos grandes hombres de Dios psicólogos. Mi esposa, de hecho, quiere estudiar psicología para entender un poco más de la mente humana, pero por supuesto que está consciente que una vez que captamos el problema, la respuesta va a ser en base a la palabra de Dios. Mientras no aconsejes nada antibíblico, sino lo contrario, tu trabajo puede ser una herramienta de bendición. Y bueno, ¿cómo le explico a un joven que no debe tatuarse? Primero escuche mi serie de Fuera Legalismo y Religiosidad, el tema tabú. Allá hablamos al respecto, porque no necesariamente, va a sonar bien polémico esto, no lo voy a explicar porque me tomó unos 30 minutos hacerlo. No necesariamente el tatuaje es un pecado. No lo digo en defensa propia, yo no tengo un solo tatuaje. Mi consejo personal sería no lo hagas por temas laborales, porque en un futuro quizás te lo quieras quitar, por muchas cosas, pero de eso a que te diga porque la Biblia lo prohíbe, no. Y hay un par de pasajes Antiguo y Nuevo Testamento que han sido usados para decir que sí, todo tatuaje es pecado, pero no necesariamente es así.
En mi serie, repito, fuera legalismo y religiosidad, en el tema tabú, lo explico. Después de escucharla no les va a quedar ninguna duda. Y ahí se aclara cuándo sí es pecado, cuándo no necesariamente, la motivación de la persona, qué se está tatuando, cosas por el estilo. Se pueden usar diversos géneros como el rock, metal para evangelizar, compartir las buenas nuevas de la salvación. Igual en esa serie tengo un tema que se llama Música moderna en la iglesia, bueno o malo. Y ahí explicamos un poco de la historia de la música y cómo muchas canciones hoy que muchos ven como las sacras, como las clásicas, ¿verdad? Como Agnus Dei, por ejemplo, en su momento fueron satanizadas porque eran demasiado modernas para la época. Y quien apelando a Efesios dice que tenemos que cantar con cantos, con himnos y con salmos y cánticos espirituales, porque es lo que dice la Biblia, pues bueno, no se refiere a las de hace 20 años de Marcos Witt, se refiere a los cantos gregorianos que cantaban en la iglesia primitiva, sin absolutamente ningún instrumento. Y es el mismo ejemplo de hace rato que dábamos de la vestimenta o del pan en la Santa Cena, ¿verdad? Lo importante en la música es la letra, es el contenido del mensaje. El sonido no es del diablo porque el diablo no es autor de nada. Como ser creado puede distorsionar lo creado, pero no puede crear. Romanos 14:14 dice que nada es inmundo en sí mismo, lo hace inmundo el uso que tú le das. Yo te puedo decir que algún día fui a la cárcel con el grupo de alabanza y nadie reaccionó al mensaje. Meses después regresé con Marto y aunque a mí no me encanta el hip hop ni el rap, ni nada por el estilo, no me atrevería a decir que no está bien, porque he sido testigo del poder de Dios obrando a través de personas como él que ministran con este tipo de música, y de repente llega y empieza, y la gente se empieza a identificar, y lo importante es el mensaje, y su mensaje es la palabra de Dios, y veías a gente así dura, con los pelos parados y con cadenas, de rodillas llorando, entregándole su vida a Jesucristo. Así que claro que pueden ser como un instrumento para alcanzar a ciertas personas que, seamos honestos, no van a escuchar a Jesús Adrián Romero. Entonces ahí en esa serie queda también mucho más claro, ¿verdad? Se puede ser líder de jóvenes estando en tratamiento psiquiátrico por ansiedad y pánico, no es recomendable. No es recomendable porque va a haber demasiada presión sobre tu vida y no vas a poder sanar primeramente tú. Entonces es bien importante que entendamos que siempre Dios, antes de enviar a alguien públicamente, trataba con la persona de manera individual. No hablo de perfección, pero sí tiene que haber una estabilidad. Entonces alguien que tiene algún tipo de problema, y aunque no fuera este, que fuera otro, ¿verdad?, que lo está afligiendo, pues bueno, no vas a poder dar lo mejor de ti a los demás si tú mismo no estás bien. Primero tiene que haber una restauración personal para que entonces estés pleno y lleno del Señor y puedas compartir a los demás. Lo ideal para una persona que esté en esta situación es que deje el ministerio un tiempo, que busque su restauración personal para que cuando vuelva con mucho más poder. ¿Cómo tener un matrimonio saludable? Pues bueno, edificado sobre la roca, permaneciendo en el Señor, en oración, en su palabra y escuchando todos los viernes los mensajes para matrimonios, porque nunca terminamos de aprender. Y aclaro, cuando hablamos de matrimonio saludable no hablamos de matrimonio perfecto. Pablo dijo que el que se casa añade aflicción de la carne, problemas siempre va a haber. Aún la casa sobre la roca fue golpeada, sacudida y zarandeada. La diferencia es que permaneció firme y es lo que tenemos que buscar. Que aún en medio de los problemas sea el Espíritu de Dios y su palabra, dándonos la humildad para pedir perdón, para perdonar y el consejo para ponernos de acuerdo. Y bueno, penúltima pregunta. ¿Estoy mal en obligar a mis hijos de 11 y 12 años porque si solos no lo hacen? No sé a qué se refiere, mi hermano, obligarlos a qué. Si quiere luego mandar la pregunta un poco más amplia, obligarlos a ir a la escuela, no está mal, tienen que ir a la escuela, obligarlos a ir a la iglesia, están bajo su autoridad y es correcto, pero hay que usar mejores estrategias, obligarlos a otras cosas puede que sí esté mal. Y si me caso con alguien y con esta terminamos y nos morimos, seremos uno en el cielo, literalmente, no entiendo esa parte, no seremos uno en el cielo. La Biblia dice que cuando el marido y mujer se unen son una sola carne, no un mismo espíritu. Entonces, ante los ojos de Dios, somos una unidad, una familia, un organismo, una casa, pero cada quien tiene diferente espíritu, diferente responsabilidad, y en el cielo, aunque recordaremos quiénes fuimos y tendremos una relación especial, conservaremos nuestra individualidad. Entonces, mis hermanos, solamente algunos avisos. Mañana nos vemos el viernes en la noche en Toluca con un evento especial para toda la familia. El domingo me toca compartir en el segundo y tercer servicio. Primer servicio el pastor Yoshi
Y les recuerdo que ya hoy iniciamos todos los jueves a las 10:30 de la mañana en Toluca los estudios presenciales para mujeres, y los miércoles a las 8 de la noche la carta a los Efesios. Ambos se van a grabar y se van a transmitir, pero de forma posfechada en nuestra página oficial Vida Nueva para el Mundo Toluca, que les invito a seguirlas. Gracias por todos sus comentarios, todos los que dicen que fue de bendición, etcétera. Espero que así haya sido. Si de por sí hablo rápido, hoy sentí que hablé como al doble de lo que siempre hablo, pero fue para tratar de abarcar la mayor cantidad de preguntas en el menor tiempo posible. Y por supuesto que lo vamos a hacer más seguido. Ahí nos dejan sus comentarios, ¿verdad? Y mis hermanos, que Dios los bendiga. Vamos a orar para despedirnos. Dios, te damos gracias por este tiempo. Te pedimos que tú nos guíes, Señor, y sin duda alguna hay muchas preguntas que no se respondieron, que seguirán surgiendo en el día a día, Señor, pero gracias porque tenemos tu palabra, que es la palabra profética más segura, la cual hacemos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Gracias, Señor, porque no nos dejaste sin herramientas, porque tenemos la lámpara de nuestros pies, la lumbrera de nuestro camino, y que esto, Señor, nos motive a estudiarla más y a orar más para pedir la dirección de tu Espíritu, y que tú nos enseñes qué pasos dar y qué caminos tomar, y tomar decisiones acertadas en el día a día. Reconocemos que separados de ti nada podemos hacer, y pedimos tu dirección y bendición en todo lo que hagamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Último aviso que se me pasó, mis hermanos, es que la tarde de oración este mes es el domingo 18. Si tú vives en Toluca, Metepec, o no te queda tan lejos, no te lo pierdas. Han sido tiempos preciosos de 6 de la tarde a 10 de la noche aproximadamente, tiempo de oración, de adoración, de clamor, de intercesión. Han sido veladas maravillosas, y por única ocasión este mes no será el 25, que es el último, sino el 18. Y bueno, que Dios los bendiga, pasen bonita noche, estamos despedidos, descansen y seguimos en contacto. Terminamos con esto.